Soy Jill. El otro día, desperté con 53 llamadas perdidas en mi celular. Fue un recordatorio brutal del caos que había estallado en mi vida. Mientras miraba la pantalla, los recuerdos de aquella noche fatídica regresaron de golpe. Todo empezó cuando mi mamá, la señora Thompson, estaba de pie en la cocina con los brazos cruzados, como si hubiera ensayado lo que iba a decir. Jill, dijo con frialdad, tu hermano Isen va a venir a quedarse con sus 3 hijos, y tú necesitas mudarte. Al principio pensé que estaba bromeando. Solté una risa nerviosa y le pregunté. ¿Estás jugando, verdad? Pero su sonrisa era helada. No, dijo. Hablo en serio. Y entonces pasó lo impensable. Me llamó parásito. No podía creer lo que estaba escuchando. Durante los últimos 3 años, yo había sido quien mantenía unida a la familia después de la muerte repentina de mi papá. Había dejado mi propia vida, mi departamento y mis sueños para cuidar de mi mamá y de la casa. Había pagado las cuentas, arreglado las fugas y me aseguraba de que todo funcionara bien. Y ahora, me estaba echando como si no fuera nada. No grité ni lloré frente a ella. Solo me quedé ahí, mirando a la mujer que pensé que me amaba, y entendí que ya me había reemplazado en su corazón. Salí de la casa sin decir una palabra, sintiendo una mezcla de shock, enojo y traición. Mientras me alejaba manejando, no podía dejar de pensar en cómo habíamos llegado a esto. Hace 3 años, yo tenía una vida sencilla pero feliz. Tenía un trabajo estable como coordinadora de marketing en una empresa local, un pequeño departamento y un plan para iniciar mi propio negocio. Pero entonces mi papá falleció, y todo cambió. Mi mamá quedó devastada. No podía con las cuentas, la casa ni con sus propias emociones. Isen, mi hermano mayor, llamó un par de veces para decir que lo sentía, y luego desapareció. Yo sabía que no podía dejar sola a mi mamá, así que tomé la decisión de regresar a casa. Me dije que solo sería por unos meses, hasta que ella se recuperara. Pero esos meses se convirtieron en años. Me hice cargo de todas las responsabilidades del hogar. Me levantaba temprano para asegurarme de que mi mamá desayunara y tomara su medicina. Hacía las compras, pagaba los servicios y arreglaba cualquier problema que surgiera. En el trabajo, rechacé ascensos y oportunidades que implicaban viajar o trabajar largas horas, porque necesitaba estar para mi mamá. Pensé que mi sacrificio era una muestra de amor. Pensé que mi mamá y yo nos estábamos volviendo más cercanas. Veíamos películas juntas, cocinábamos y hablábamos de nuestro día. Ella me decía lo agradecida que estaba conmigo, y yo le creía. Pensé que estaba construyendo un futuro con ella, uno donde siempre estaríamos la una para la otra. Pero entonces, las cosas empezaron a cambiar. Isen, que siempre había sido el favorito, comenzó a llamar más seguido. Mi mamá sonreía cuando hablaba con él por teléfono y se iba a contestar en privado al cuarto de lavado. También empezó a hacerme preguntas raras sobre mi horario de trabajo, como si estuviera planeando algo. Al mismo tiempo, un hombre llamado el señor Harris de la iglesia de mi mamá empezó a aparecer más seguido. Era educado en apariencia, pero se notaba que era arrogante y condescendiente. Hacía comentarios sobre que yo vivía en casa, como si fuera una carga. Y mi mamá cambiaba cuando él estaba cerca. Se volvía más defensiva y menos comprensiva. También empecé a notar otras señales. Había formularios de inscripción escolar en la mesa del comedor que desaparecían cuando yo entraba. El garaje fue limpiado sin razón. Y un día, llegaron 3 colchones individuales mientras yo estaba en el trabajo. Cuando le pregunté a mi mamá, dijo que la iglesia estaba haciendo una colecta y cambió de tema. Mi mejor amiga, Lily, notó que algo no estaba bien. Me dijo que parecía alguien que sabía que venía una tormenta, pero fingía que solo era una brisa. Me reí, pero en el fondo sabía que tenía razón. Solo no quería creer que mi mamá pudiera hacerme algo así. La gota que derramó el vaso llegó una noche cuando mi mamá, como si nada, me preguntó si podía vaciar el closet de mi cuarto, porque tal vez necesitaríamos más espacio para invitados. Invitados. No familia. Invitados. Fue como si borrara mi existencia de la casa con una sola frase. Esa noche, mi mamá preparó mi comida favorita. Puso la mesa con los platos buenos y abrió una botella de vino. El señor Harris también estaba ahí, rondando como un buitre. Sabía que algo pasaba, pero estaba demasiado cansada para pelear. Después de cenar, mi mamá dejó el tenedor y me miró. Isen va a regresar a vivir aquí, dijo.
Ha estado pasando por un mal momento y necesita un lugar para quedarse con los niños. Me sorprendí, pero empecé a pensar en cómo podríamos hacerlo funcionar. Tal vez los niños podrían usar el cuarto de visitas, y podríamos convertir la oficina en otro dormitorio. Pero entonces soltó la bomba. Los niños necesitan más espacio, y Isen necesita tiempo para estabilizarse, dijo. Así que tienes que mudarte para el fin de semana. No podía creer lo que estaba escuchando. Me reí, pensando que era una broma. Pero hablaba en serio. Intenté razonar con ella. Le recordé todo lo que había hecho por la familia, todos los sacrificios que había hecho. Pero no le importó. Dijo que yo ya era adulta y capaz, y que había estado ahí suficiente tiempo. El señor Harris incluso intervino, diciendo que yo necesitaba construir mi propia vida. Sentí una rabia fría recorrerme. Me levanté, acomodé la silla y salí de la casa. Manejé hasta que ya no pude ver la calle, luego me estacioné afuera de una tienda abierta a las 24 horas. Me quedé ahí, en la oscuridad, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Cuando por fin revisé mi celular, vi un mensaje de mi mamá. Por favor, no seas dramática. Podemos hablar de la logística mañana. ¿Logística? Estaba hablando de mi vida como si fuera una transacción de negocios. Esa noche, regresé a la casa para recoger algunas de mis cosas. Noté que las fotos de mi papá habían sido quitadas, y había señales de preparativos para Isen y los niños. Me senté en mi cama y abrí mi laptop. Decidí averiguar desde cuándo habían estado planeando esto. Descubrí que mi mamá había retirado 4,000 pesos de nuestra cuenta conjunta unos días antes. También había hecho pagos a tiendas de muebles y había organizado la entrega de literas. Y luego encontré los correos electrónicos. Había estado en contacto con Isen y con el señor Harris, hablando de cómo sacarme de la casa. Uno de los correos de Isen decía: solo asegúrate de que Jill se haya ido antes de que lleguemos. No quiero a los niños cerca de todo ese drama. Otro, de mi mamá, decía: una vez que se vaya, la casa volverá a sentirse como una familia de verdad. Era como si nunca hubiera sido parte de la familia, como si todo mi esfuerzo y amor no hubieran significado nada. A la mañana siguiente, avisé en el trabajo que llegaría tarde y fui a ver a una abogada, la licenciada Johnson. Le conté todo lo que había pasado, y me aseguró que yo tenía derechos. Dijo que yo era una residente establecida en la casa y que mi mamá no podía simplemente echarme sin un aviso adecuado. También dijo que mis aportaciones económicas a la casa me daban ventaja legal. Me ayudó a reunir toda la evidencia que necesitaba, incluyendo recibos de reparaciones, pagos de la hipoteca y facturas de servicios. Con la ayuda de la licenciada Johnson, encontré un nuevo departamento. Era pequeño, pero era mío. Empecé a empacar mis cosas, llevándome pequeñas cargas a mi nuevo lugar después del trabajo, para que mi mamá y el señor Harris no lo notaran. El viernes por la mañana, mi mamá se fue temprano a recoger a Isen y a los niños al aeropuerto. El señor Harris iba a encontrarse con ellos de regreso. Antes de irse, me dijo que esperaba que ya hubiera sacado la mayor parte de mis cosas para cuando regresaran. En cuanto su coche se alejó, me puse en acción. Llamé al cerrajero que había contratado unos días antes y cambié todas las cerraduras de la casa. También llamé a las compañías de servicios y quité mi nombre de las cuentas. Me aseguré de documentar todo. Para el mediodía, ya estaba en mi nuevo departamento, rodeada de cajas. Mi teléfono empezó a sonar sin parar. Mi mamá, Isen y el señor Harris me llamaban, exigiendo saber qué había hecho. Dejé que las llamadas se acumularan. Tenía 53 llamadas perdidas cuando finalmente revisé el celular. Más tarde ese día, regresé a la casa. Vi las maletas en el porche, a los niños cansados, y a mi mamá y a Isen parados afuera, con caras de enojo y confusión. El señor Harris estaba intentando abrir la puerta, como si mágicamente fuera a ceder. Me acerqué a ellos, con las llaves en la mano y una sensación de calma. Mi mamá se volvió hacia mí y dijo: Jill, ¿qué hiciste? Le respondí que había asegurado mi residencia. Isen empezó a gritar, diciendo que yo estaba loca y que no tenía derecho a dejarlos fuera. Les expliqué que tenía derechos legales y que había documentado mis aportaciones económicas a la casa. Les dije que cualquier intento de sacarme sin seguir el proceso legal tendría consecuencias. Mi mamá intentó interrumpir, diciendo que era su casa. Pero le recordé que durante 3 años me había dejado asumir las responsabilidades de una propietaria.
Ethan respondió que los niños necesitaban un lugar donde dormir. Le dije que debió pensar en eso antes de planear sacarme. El señor Harris dijo que yo estaba humillando a mi mamá en público. Le respondí que ella debió pensar en eso antes de llamarme parásito. Le entregué a mi mamá una nueva llave y le dije que podía entrar a la casa, pero que el tema de mi salida y el reembolso se resolvería legalmente. Le dije que la carpeta sobre la mesa de la cocina explicaba todo. Mientras arrastraban su equipaje hacia adentro, le dije a mi mamá: tenías razón en una cosa. Debí haber construido mi propia vida antes. Solo lamento haber perdido tanto tiempo tratando de complacerte. Han pasado 6 meses desde entonces. Vivo en mi nuevo departamento y soy más feliz de lo que había sido en mucho tiempo. Acepté un ascenso en el trabajo y empecé mi propio negocio ayudando a mujeres a manejar sus finanzas después de momentos difíciles. Mi mamá y yo no nos hemos reconciliado, pero he aprendido lecciones valiosas. Aprendí que el amor nunca debe ser unilateral y que los límites son importantes. También aprendí que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Mi historia es un recordatorio de que nuestro valor no está determinado por lo útiles que somos para los demás. Nuestro valor está en nuestro carácter, en nuestras decisiones y en nuestra capacidad de defendernos. El amor nunca debería exigirnos desaparecer.